Hola aduaneros, yo soy Antonio de la Rosa, o mejor conocido como Tony el Aduanero. Soy creador de contenido digital en plataformas como Instagram, YouTube, Facebook, pero principalmente en TikTok. Y a la par, laboro o soy colaborador de Agencia Nacional de la Rosa y también le importamos a clientes como Mercado Libre o Amazon. Soy licenciado en Comercio y Negocios Internacionales y actualmente estoy estudiando mi segunda carrera en la licenciatura en Derecho. Aduanas, el mayor miedo del comercio electrónico. Sí, aduaneros, el COVID hizo que el e-commerce o el comercio electrónico creciera de una manera exponencial, pero hay algo llamado aduanas que en muchas ocasiones entorpece las compras de manera internacional, porque sí, toda mercancía extranjera tiene que pasar por este lugar. Todos le tenemos miedo a lo que no conocemos, así que vas a conocer qué es una aduana, para qué es una aduana y así tú poder importar mercancías de manera más sencilla y mucho más orgánica. Aproximadamente hace 3 años empecé a laborar en DASIS Agencia Aduanal, pero a partir de año y medio me metí de lleno a la empresa familiar que es Agencia Aduanal de la Rosa para poder ofrecer un servicio aduanal mucho más juvenil y mucho más adaptado a las épocas actuales. A la par inicié el proyecto de Tony el Aduanero en la que le explico de manera digital a los emprendedores cómo funciona el comercio internacional desde importación o exportación. Todo esto bajo los formatos de TikTok y Reels, 1 minuto y 30 segundos, es decir, claro, conciso y objetivo. Soy amante del comercio internacional, pero claramente tengo otras pasiones. Principalmente es el deporte y más específico la calistenia, mejor conocido como barras o tubos. Creo que el deporte nos permite tener disciplina y objetividad en el día a día y en todo lo que hacemos. Si esto lo trasladamos a los negocios, nos permite tener igual objetividad, porque claramente no siempre vamos a tener ganas de hacer las cosas o de trabajar, pero nuestras ganas de salir adelante es la que nos permite hacer cuestiones comerciales y laborales. También últimamente me he dado la tarea de leer, ya que toda mi generación que somos jóvenes carecemos de experiencia, pero creo que si nos dedicamos a estudiar y a aumentar nuestro espectro de conocimiento, vamos a poder competir con gente de mucho mayor edad y mucho mayor experiencia. Como les dije, el deporte forma algo fundamental en mi vida y quien me inspira día a día son los deportistas olímpicos, porque muchas veces sacrifican amigos, familia y en ocasiones sus títulos universitarios, todo por llegar a ser los mejores. Por eso también mi filosofía de vida es ser competitivo. Mucha gente lo ve en la parte negativa porque nos comparamos con otras personas, pero siempre hay que compararnos de la manera positiva para ver nuestras áreas de oportunidad y poder mejorar con nuestros seres queridos y en la parte comercial y laboral. Te espero en Expo Comercio Exterior y Logística en la conferencia Aduanas, el mayor miedo del comercio electrónico. Yo soy Tony, el aduanero. Hola, aduaneros, yo soy Antonio de la Rosa, o mejor conocido como Tony el Aduanero. Como les dije en el promocional, soy creador de contenido tanto en Instagram, tanto en YouTube, Facebook, pero principalmente en TikTok. Ahí ese formato es corto, conciso y objetivo, y la verdad creo que le ha funcionado a mucha gente, a muchos emprendedores para poder entender el comercio de una manera más orgánica. A la par trabajo en la empresa familiar de mi papá, que es la Agencia Nacional de la Rosa, ayudando a importadores ya un poco más grandes a traer sus mercancías. Una de las empresas que manejamos son Mercado Libre y Amazon. Entonces, por eso me he dado este bello lujo de estar con ustedes para enseñarles la importación desde lo más básico hasta, pues ya vamos a ir cosas ya más pro, más avanzadas. Les hice este temario para poder tener un mejor contexto de lo que vamos a tocar. Número uno, un virus ayudó al crecimiento del comercio electrónico. Sedoneros, el COVID-19 para muchas personas fue malo, pero para unas empresas también fue bastante positivo. Entonces ahorita lo vamos a tocar. Incoterms. Los Incoterms, si no los conoces, yo te recomiendo que pongas mucha atención en la conferencia porque son bastante importantes. Estos van a delimitar tu responsabilidad a la hora de comprar mercancías en el extranjero. Aduanas igual a impuestos. Yo sé que la mayoría de la gente piensa que solamente sirve para recaudar impuestos, pero no, tiene otro tipo de funciones bastante importantes. NOMS. Se los puse específicamente las normas oficiales mexicanas porque son las regulaciones más famosas o que más me han preguntado, ya que va para casi todos los electrónicos. Agente aduanal, sí, esta persona tan famosa, y si no la conoces,
también te recomiendo que te vayas empapando porque va a ser tu aliado a la hora de importar mercancías y pues tal vez hay maneras de exentarlos, pero vamos a ver ahorita los supuestos. ¿Es económico importar? Para mí, creo que es una mentira que les han hecho creer a ustedes, emprendedores, que importar es económico. No es lo más caro, o bueno, dependiendo de lo que traigas, es caro, pero si la gente lo hace o otras personas en el mundo lo hacen, quiere decir que es, vamos a decir, redituable, pero tienes que saber para que no te vean la cara de que ya le robamos a este emprendedor. Leyes y aduanas. Si aduaneros, las aduanas en todo el mundo están reguladas por leyes y si no eres, no las tienes que conocer a detalle, sí tienes que empaparte o saber que cualquier cosa tú tienes que fundamentar con la ley. Para eso está tarjeta anal, que lo vamos a tocar más adelante. HS Code, la radiografía de tus mercancías. Con este HS Code, este número, si no entiendes, no te preocupes, no te desesperes, vas a entender cómo conocer tus regulaciones. Y la última es conoce el mercado, conoce a tu consumidor. No porque veas un producto barato en China, no porque veas un producto inigualable en Estados Unidos, quiere decir que se va a vender. Tienes que conocer quién te va a comprar, por qué te van a comprar. Entonces, ese es el temario. Espero que les guste, perdón, espero que les guste mucho esta conferencia porque la verdad se las voy a dar con mucho cariño y con mucho amor. Empecemos. Una pandemia hizo que el comercio electrónico creciera. Ciudadanos, el COVID, este bicho feo que ya todos queremos que se vaya, pues hizo que muchas empresas o muchos gremios crecieran, como otros también que perdieran. Siempre en una crisis económica hay ganadores y perdedores. Y en esta vez no solamente fue crisis de salud, sino también económica. Y los más beneficiados fueron el e-commerce. Lo podemos ver en esta tabla. Alibaba y Amazon, los dos grandes monstruos y de las dos grandes potencias. China va a la cabeza, pero Amazon creo yo que tiene otro tipo de estrategia. Alibaba es más para cuestiones de mayoreo y Amazon para cuestiones para minoristas. Pero ambos realmente crecieron de una manera inimaginable. Nadie hubiera esperado que crecieran de esta manera. Pero pues ahorita vamos a explicar por qué es un poco complejo. Imaginen que ustedes compran mercancías nacionales. Esto es más sencillo porque ya el producto está en el país y no hay ningún problema. Pero cuando tú compras mercancías en el extranjero, pues entran las aduanas. Y ahí entran estos que son los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Vamos a decir que son normas a nivel internacional que delimitan responsabilidades y derechos tanto del vendedor como suyas como compradores. Cada 10 años se modifican, son estas letras, bueno, son nombres, pero para la facilidad de los compradores en el extranjero, se simplifican en letras. El DAT es Delivery Terminal, ya fue eliminado. Les digo que cada 10 años se modifica para poder, vamos a decir, adaptarse a lo que el mercado necesita en este momento. Esto nos va a indicar, pongamos un ejemplo, cuando ustedes ven en una plataforma como Alibaba un producto que cuesta $10, antes de comprar y de emocionarse y decir, uff, ofertón, ya encontré el negocio de mi vida, ustedes tienen que checar este tipo de claves, ya que no solamente es el precio del producto, es aumentarle varios gastos, mínimo es el envío internacional y los impuestos, pero ahorita lo vamos a ver para que sea un poco más entendible para ustedes. Ahora, aquí nos marca, para que sea mucho más sencillo entenderlo, los Incoterms que marca S-Works. ¿Qué es el EXW? Quiere decir que el proveedor está obligado, o el vendedor, mejor dicho, está obligado a dejarle su mercancía afuera de su bodega. Es decir, si ustedes le compran a un chino, él dice, yo te lo dejo afuera de mi bodega en Shanghái y tú eres responsable de hacer toda la logística. Tú la tienes que pagar. Entonces, si tú apenas estás iniciando en el mundo de la importación, yo no te recomendaría este. Y el último, que es el DDP, que significa Delivery Duty Paid, es decir, All Inclusive, es como si ustedes estuvieran en un hotel y les incluye bebida, les incluye la alberca, les incluye todo. Es lo mismo. Aquí te incluye desde que sale de la bodega del proveedor o vendedor hasta que llega a su casa, a su bodega. Si tú estás iniciando por la plataforma de Alibaba, te recomiendo este Incoterm, pero únicamente cuando inicias. Después te tienes que seguir capacitando para encontrar otro Incoterm que se adapte a tus necesidades y a los costos, porque probablemente si a ti te dicen, ok, no te preocupes, yo te lo llevo hasta tu bodega en el país destino, tú no te vas a dar cuenta cuánto realmente pues cuesta cada servicio, no sé, el flete internacional, el agente aduanal, el flete local.
te lo incluyen y tú ni siquiera te das cuenta. Si tú quieres bajar los costos, pues dile al proveedor, al chino, al americano, tú hazte cargo a lo mejor de tu país y llegando a mi país yo me hago cargo de la agente aduanal, yo hago cargo de los impuestos, me hago cargo del flete local y así a lo mejor disminuyes. Pero cuando inicias, si no sabes, para mí mi recomendación es el DDP. En lo personal, ahora llegamos a aduanas igual a impuestos. Si aduaneros, esta es eh, la mayor creencia, que aduanas solamente es págame, que págame, págame. Y no, obviamente sí de sus principales funciones sería yo mentiroso en decirles que las aduanas no recaudan impuestos, recaudan y demasiados, más si es un país que es abierto comercialmente, en este caso, por ejemplo, México, recauda bastantes impuestos, pero no es su principal función. Tiene otras funciones que principalmente, a mi punto de vista, son dos. Número uno, la seguridad o la sanidad de ciertos ecosistemas aquí en México y la otra, la seguridad del consumidor final. Imaginen que entran mercancías por todos lados, o sea, que no entran por aduanas, entra por un túnel, etcétera, etcétera, pues no sabremos ni qué entra y ni qué sale. Por eso, muchas veces en operaciones delictivas hacen túneles para no pasar por las aduanas. Imaginemos que eso fuera algo común, pues no tendremos un control. Las aduanas, como lo dije anteriormente, son un punto de control sobre la entrada y salida de mercancías que entran del extranjero. La número uno, que es recaudar impuestos. La número dos, para mí, que sería imaginemos, o bueno, la gran mayoría de las mercancías entra por pallets o por estructuras de madera y la madera es muy susceptible a contraer plaga. Ahora imaginen que ese bichito entra, nadie lo checa, entra el bichito y como no hay una flora o fauna endémica que pueda devorarlo, pues empieza a acabar con la flora nativa y esto se convierte en un problema de un ecosistema local o un ecosistema nacional. Entonces, eso es, la verdad, muy importante, que tal vez nosotros no lo vemos así como a, a gran escala, no le tomamos mucha atención, pero sí es muy importante. Rápidamente les podría decir que una vez llegó un contenedor con cucarachas y pues lo tiene que fumigar, pasa 72 horas, pues vamos a ir cerrado, bueno, 48 horas cerrado y en las últimas 24 horas ya se abre para que se ore y ya nos demos cuenta si no hay ninguna plaga. Ese es más o menos el proceso. Y el tercero, que es creo el mucho más importante, es cuidar al consumidor final. Imaginen que ustedes van a importar juguetes, por decir una mercancía, y este juguete va para un bebé o va para un niño. Y entonces, pues el niño no tiene la capacidad de discernir o decir, esto no me lo tengo que meter. El niño dice, esto me lo meto a la boca. Y si no viene certificado o avalado por una autoridad sanitaria, en este caso COFEPRIS, va a venir a lo mejor con un tamaño no apto y se lo va a tragar el bebé y se puede morir. Si algo le pasa al consumidor final, tú o los papás van a ir a reclamarle al importador, pero por consecuencia, ¿quién dejó pasar las mercancías extranjeras? Aduanas. Entonces, mejor el gobierno dice, regulo la entrada de mercancías para que disminuyamos el riesgo a que le pase algo a los bebés. Por eso, si ustedes ven un juguete, casi todos dicen, este producto no va dirigido a niños menores de 3 años, para que así se pueda exentar el permiso de COFEPRIS. Si tu juguete va para bebés que son mamilas, probablemente sí requieras esa autorización sanitaria. Por eso a veces los juguetes son caros. Ahora llegamos a otra regulación, que para mí son de las más comunes. Las NOMS, normas oficiales mexicanas, para mí son de las regulaciones pues, más conocidas y más comunes en el mundo de la importación. Hay tres tipos de NOMS, pero yo me voy a enfocar en dos, que son las NOMS de etiquetado y las NOMS técnicas. Si nos vamos al etiquetado, como dice su nombre, es una vil etiqueta, pero es muy importante. Si no conoces más o menos, tú fíjate en algún producto nuevo y vas a decir, importado por tal persona o tal empresa, domicilio fiscal, RFC, dónde fue hecho y descripción. Tú dirás, Tony, ¿y eso qué tiene de importante? Si a ti te sale mal un producto, tú vas a checar o vas a reclamarle a ese importador. Por eso es muy importante. Yo sé que en el comercio electrónico es compro barato y vendo caro y como que no te pones a pensar a gran escala, pero si realmente quieres dedicarte a importar mercancías, tienes que pensar en todos esos estándares de calidad que ya están establecidos. Ahora nos vamos a las normas técnicas. Estas son más que nada para también proteger al consumidor final. Imaginemos que tenemos un celular y este celular tiene una batería. Si esta batería viene mal, puede explotar y pones en riesgo la seguridad del consumidor. Que hace aduanas dice, mejor certifícala y con eso, pues tú te evitas estar poniendo en riesgo al consumidor.
Claro, si tú vas a importar mercancías por paquetería, probablemente las puedas exentar en casos específicos que vamos a ver más adelante. Esto es para que tú te vayas dando una idea de lo que conlleva importar. Obviamente importa poquito para ir creciendo, pero tienes que estar mentalizado que algún día vas a tener que presentar estas regulaciones. Mira, aquí mucho más fácil. Esa es la etiquetita para que venga la información. Ahí más que nada es para los alimentos. Esa le corresponde a la norma 51. Cada producto tiene una norma en específico. Por ejemplo, una funda de celular le toca la norma 50, a lo mejor un electrónico la norma 24, a lo mejor si quieres importar maquillajes la norma 141. Casi siempre lo mismo, salvo casos muy o cuestiones muy particulares, que el agente aduanal te va a auxiliar. Ahorita vamos a ver qué es el agente aduanal, para qué nos sirve. No te desesperes. Ahora sí, llegamos al agente aduanal. El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promover el despacho de mercancías. Eso dice la ley, pero más sencillo, el agente aduanal es la persona que puede o te permite a ti, avala la importación de una mercancía y avala la exportación de una mercancía. Más sencillo, como un notario. El notario, a través de una firma, da certeza de una escritura, por decirlo así. El agente aduanal, a través de su firma, da certeza de que una importación es legal. Eso es más prácticamente lo que es un agente aduanal. Ahora, si tú vas a importar mercancías menores a $1,000, no vas a ocupar directamente un agente aduanal. Tu paquetería, sea DHL, FedEx, UPS, cual sea la paquetería que elijas, tiene ya un acuerdo con un agente aduanal y ellos van a hacer el proceso. Simplemente tú esperas tu producto en tu casa y ellos te dicen, tienes que pagar tanto de impuestos, que sería el 19% de impuestos, y sansan, te quitas de problemas. Pero los agentes aduanales ni la paquetería son responsables de que tú cumplas con las regulaciones, o sea, un permiso de COFEPRIS, una norma oficial mexicana. Eso es tu responsabilidad como importador. Por eso, antes de comprar, tienes que ver qué regulaciones puede presentar tu producto. Ahora, ¿es económico importar? Creo yo que esa es una mentira que han hecho crecer los influencers pues, de negocios, porque ellos con tal de tener views o con tal de crecer de una manera impresionante, dicen, mira, tú cómprate 15 prendas o 20 prendas de textil y ya, estás del otro lado, con eso haces tu dinero. Y para nada. Por ejemplo, el textil en México está bastante regulado, ahorita les digo qué requiere, pero ese sería como el primer candado. Como lo dije anteriormente, mínimo tienes que pagar el flete internacional. Si tú traes una mercancía aérea, las aerolíneas te van a decir, ok, yo te cobro por peso volumen. ¿Qué es esto? Si tu cajita es muy grande, pero no pesa nada, te van a cobrar por lo que ocupa dentro del avión. Ahora, si tu caja es muy chiquita, pero pesa mucho, te van a cobrar por lo que pesa del avión. Las aerolíneas te van a cobrar por donde puedan ganar más. Y casi siempre en el envío internacional aéreo, la mercancía cuesta mínimo igual que la mercancía o hasta más que la mercancía. Entonces, el tiempo te lo cobran. Y aquel que piense que el tiempo es económico, pues se dedica a otra cosa porque la gente cobra por su tiempo. Si tú lo quieres enviar vía marítima, tal vez te ahorras un poquito más de dinero en la cuestión del flete. Actualmente tenemos un problema de fletes internacionales marítimos por la cuestión del COVID, pero si fuera una situación normal, o sí, es una situación normal, sí sería un poco más económico, pero la parte negativa es que pues llenar un contenedor cuesta dinero, o si tú eliges un consolidado. ¿Qué es un consolidado? Es que tú compartes un contenedor con varios importadores, es decir, tú tienes el 30%, otro importador tiene el 30% y alguien tiene el 30% y alguien se queda con el 10%, vamos a decirlo así, ¿no? Eso, pues sí es más barato, pero aún así tienes que tener liquidez para llenar ese pedacito del contenedor, porque tienes que pagar maniobras y varias situaciones dentro de la aduana. Perdón, por mercancías marítimas no existe la paquetería, entonces tú ya tienes que ser un importador formal, estar dado de alta en el SAT para tener tu padrón de importadores, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya es como que, ok, pues si yo ya voy a importar por mar, ya tengo que tener mínimo mi situación fiscal correcta para que pueda importar. Y después vienen los impuestos. Los impuestos que son el dolor de cabeza. Claro, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero el crecimiento requiere una inversión. Y los impuestos, pues es una inversión, porque si no, no vas a poder estar o no vas a poder crecer. Mucha gente me dice, no, Tony,
es que a mí el proveedor me dice que declara menos en la factura y así me evito el pago de impuestos. Eso se llama subvaluación y aduanas tiene la facultad de decir, imaginemos, tú vas a traer unos lentes y esos lentes cuestan, vamos a decir, $10 y entran por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero entran otros lentes igualitos por Manzanillo, pero estos entran a $20. Aduanas va a decir, ¿por qué si son exactamente iguales, el tuyo cuesta más barato? Entonces ellos se ponen a indagar y a darse cuenta y a checar para ver por qué tu precio es más barato. Si se dan cuenta que pues tú estás alterando facturas, la cosa se pone fea. Entonces yo no te recomiendo que lo hagas. Paga tus impuestos. Si es por paquetería, vas a pagar el 19%, tasa global, así se llama, impuesto tasa global. Pero si tú ya te pasas de $1,000, vas a pagar, dependiendo de tu mercancía, vas a pagar lo que es IGI y lo que es IVA. El IGI es el impuesto general a la importación y el IVA es el impuesto al valor agregado. Casi siempre en el IVA es el 16%, pero el IGI es muy variable dependiendo de la mercancía. Puede ser un 15, un 20, un 5, exento. Eso ya va a depender del producto. Pero ya viste cómo no es como lo pintan las plataformas de precio de $10. No, tú ya le tienes que ir anexando los costos y ahí se correlacionan los 5 terms que les platiqué anteriormente. Si a ti te dice el proveedor, yo te ofrezco un precio DDP, quiere decir que esos $10 sí te incluyen toda la logística. Pero si te dicen, te cuesta $10 únicamente afuera de mi bodega, pues tú tendrías que anexarle todos los gastos que se generan. Ahí es donde tú tienes que empezar a sopesar. Mi recomendación es, tal vez se contrapone con Tony el aduanero, pero es compra primero nacional, conoce a tu consumidor y posteriormente pues ve intercalando las mercancías extranjeras para que tú vayas conociendo y vayas viendo qué tan caro es. El aéreo te permite a ti que sea rápido, porque un avión tarda 5 días aproximadamente, pero es caro. Y el buque, pues tarda como 23 días. Entonces ahí tú tendrías que planear tu stock para no quedarte pues sin mercancía con tus clientes. Imagínate que les quedas mal, entonces pues ahí ya no, bueno, ya no está chido. Pero ahorita te explico más o menos cómo le puedes hacer para tú ir midiendo y checando lo de las mercancías. Ahora llegamos a lo de leyes y aduanas. Como les comenté, todas las aduanas están reguladas por leyes, tanto una aduana marítima, una aduana fronteriza o una aduana interior. Una aduana interior que es un aeropuerto. Les puse el ejemplo de Luisito Comunica que hace tiempo lo multaron por sacar el celular y él dijo que por qué. Esto va conforme al artículo 192 que dice que por sacar el celular puedes poner en riesgo la seguridad, etcétera, etcétera, y lo multaron. Él no sabía, él desconocía, pero pues también nosotros como agente de aduanas estamos sujetos a esta regulación y en adentro de aduanas no podemos sacar el celular, salvo en zonas especiales, pero porque ya lo sabemos. Ya para más o hacernos un poco más amplio, México, en el artículo 133 constitucional, dice que un tratado está a la par de cualquier ley mexicana. Entonces, ahí ya se ve una correlación muy, muy grande. México está inscrito en la OMC, México está inscrito en la OMA y hay leyes, vamos a decir, fundamentales en México, que es ley aduanera, ley de comercio exterior, LIGE, que es la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación, y las reglas generales en materia de comercio exterior. Sé que tú me estás diciendo, Tony, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Yo sé que tal vez no me entiendan, pero para eso está su agente aduanal, que él es el experto. Como les comenté, él es la persona autorizada por el Servicio de Revisión Tributaria para pues promueve el despacho. Y a eso es a lo que llegamos, el HS Code. ¿Qué es el HS Code? Vamos a decir que yo me llamo Tony en México, Tony en Colombia, Tony en Estados Unidos, Tony en cualquier parte del mundo. Los humanos nos identificamos a través de nombres y nos hacemos más, vamos a decir, diferentes a través de apellidos. De la Rosa, el segundo apellido León. Y si algún día somos tantos humanos, nos van a decir, te vas a poner un tercer apellido. Ejemplo, ¿no? Pues las mercancías en vez de tener nombres tienen códigos y a esto se le llama HC Code, en español sistema armonizado, y se separa en capítulos. Dependiendo del capítulo en el que esté tu mercancía, es la regulación. Por ejemplo, aquí tenemos el aguacate, que es el oro mexicano, el oro verde, capítulo 8. Tú cuando veas esto vas a decir, ah, ok, mi mercancía requiere esto y esto y esto. Tal vez dices, Tony, ya la hice, ya, no me hables, ya me voy a ir a checar mis mercancías. No es tan sencillo porque imagina que tú quieres tener una funda de celular, quieres importarte fundas. Estas se clasifican en el capítulo 39 y tú vas a buscar fundas. Las fundas no existen, son manufacturas de plástico. Entonces, si tú no sabes
cómo se clasifican, hay 6 reglas, pero no se las quiero explicar para no confundirlos. Mejor vayan con su agente aduanal y él es, conforme lo dice el artículo 54 de la ley aduanera, él es el responsable de determinar la clasificación arancelaria y el cálculo de impuestos, siempre y cuando el importador o el exportador de los documentos con veracidad, o sea, los de correctos. Vamos a decir que su agente aduanal es como el sacerdote, se tienen que confesar tal cual con él para que él pueda realmente dictaminar lo que ustedes necesitan. Si ustedes quieren traer una cerveza, va a requerir esto, pero si la cerveza ya no tiene alcohol, ya no es considerada cerveza. Cambian las regulaciones, cambian los impuestos, cambia todo ese proceso. Entonces, yo por eso les recomiendo que vayan con él y pues poco a poco ustedes vayan conociendo su mercancía. Ya si después dicen, ok, Tony, ya siempre traigo lo mismo, pues tal vez ya no le van a preguntar, pero al fin y al cabo van a tener que necesitarlo. Si tú vas a importar en México, nadie puede importar si no tiene un agente aduanal. Obviamente ya les dije, salvo que sea por paquetería, ya las paqueterías tienen acuerdos con agentes aduanales y vamos a decir, no tienen ustedes un trato directo, sino la paquetería hace todo el proceso. Pero si tú ya vas a importar mayor a $1,000, ya tienes que tener contacto con un agente aduanal. Eso que les dicen que usen comercializadoras y no, y eso que no sé qué, pues sí funciona, pero una comercializadora va a cobrar por sus honorarios. Entonces, yo les recomiendo que mejor ustedes creen su padrón de importadores. ¿Qué es el padrón de importadores? Es una autorización que ofrece el Servicio de Admisión Tributaria, bueno, no que ofrece, que otorga para comprar mercancías sin un límite de valor. Claro, no todas. Por ejemplo, el calzado, el textil, el acero, las armas son otro padrón, vamos a decirle un VIP, pero les recomiendo para que se ahorren una lana, o sea, un dinero, porque ya vieron que la importación no es tan barata como se presupone que es. Ahora, conoce el mercado y conoce al consumidor. Mucha gente me llega a mi perfil y me dice, oye, Tony, está bien barata esta mercancía, es muy económica, me la voy a traer. Y les pregunto, oye, ¿ya vendes? Y me dice, no, Tony, todavía no vendo. Y le digo, ¿y por qué tú crees que la mercancía se va a vender? A pesar de que a mí, como agencia aduanal, nada más nos dedicamos a cruzar las mercancías, o sea, yo te podré decir, a mí no me importa si no la vendes, pero a mí me interesa que tú vendas para seguir importando. Entonces yo les pregunto y me dicen, no, no todo es el precio. Yo sé que mucha gente se va por, vamos a decir, el costo del producto, pero creo que estamos cansados de tener como basura. Por eso se piensa que China vende pura basura y no creo que siempre venda basura. Apple maquila en China, muchos carros se maquilan en China y no son malos, simplemente tienes que encontrarte un balance entre, ok, que sea económico, pero que me dé calidad. No elijas ni lo más económico y tal vez no elijas ni lo más caro. Elige un balance en el que tú digas, ok, me parece esto. Ahora, si tú vas a traer también mercancías y te dice el proveedor, te voy a mandar unas muestras. Una muestra que conocemos nosotros es como te doy el pilón, te doy aquí el extra, el plus, pero en cuestión de aduanas no se puede así. Una muestra es toda aquella mercancía que su valor no exceda a $1 y a simple vista esté inutilizable. O sea, lo que dice aduanas es, ok, tú quieres importar o quieres conocer un producto únicamente es para ver su textura o vamos a decir sus dimensiones, pero no es para comercializar. Esto se debe a las malas prácticas de importadores que decían, no, es muestra, y no era muestra, la comercializaban. Entonces, para evitarse eso, aduanas dijo, toda mercancía que se pueda comercializar, pues se presenta con sus regulaciones. Por eso, yo lo que les recomiendo es que si van a conocer su producto, lo traigan por paquetería. Y así ustedes, pues, van a evitarse este tipo de situaciones. O también me he dado mucho cuenta que el proveedor les dice, ok, vas a comprarme 1,000 piezas. Oye, tú eres un excelente cliente, te voy a anexar 1,200. Y no lo declaren en la factura porque es un regalo. Sí es un regalo para ti, pero para aduanas todo lo que tenga que comercializar se tiene que pagar impuestos y cumplir con normativas. Entonces, si no lo quieren pagar, pues ya es cuestión suya, pero que lo tiene que declarar en la factura, en la commercial invoice. Ahora, ¿qué no se puede importar por paquetería? Se puede importar casi todo, salvo líquidos, comprimidos y polvos. Te dirás, Tony, ¿por qué no puedo? Sencillo, tú puedes importar una crema o un líquido y le puedes meter sustancias prohibidas. Llegando aquí lo destilas y pues separas la sustancia prohibida con el líquido que lo tenías. Entonces, esas mercancías se les llaman de difícil identificación, que a simple vista no nos podemos dar cuenta.
Yo lo que recomiendo es que ahí pues sí ya vas a requerir un agente aduanal, que él es el que te la va a importar para que te quites de problemas. No, mucha gente también me dice, oye, Tony, yo he importado 5 veces a maquillaje, 10 veces maquillaje. Yo lo sé, la carga que se maneja en aduanas, ojalá algún día podamos hacer algo en conjunto para que ustedes puedan entrar al aeropuerto o a alguna aduana y vean la cantidad de carga que se maneja. Somos humanos y a veces se nos va, porque nosotros como agencia aduanal checamos una vez la mercancía y luego la aduana la vuelve a checar. Pero es imposible checar tanta carga. O sea, imagínense checar a la semana 30 contenedores solamente de un cliente. Pues no, o sea, es muy complicado. Entonces nosotros ya tenemos como que conocidos a los clientes y decimos, ok, mira, él trae esto, vamos a abrir el contenedor y le decimos, mira, vamos a abrir brecha izquierda, brecha al fondo y vamos a checar jugando o vamos a decir intentando disminuir las posibilidades. También si son cajas que llegan por el aeropuerto, aunque ustedes digan, ¿qué puede llegar por aeropuerto grande? Hay veces que llegan, no sé, 25 o 30 cajas y ahí tenemos que checarlas porque ahí no hay, vamos a decir, estibadores. ¿Qué son los estibadores? Las personas que nos ayudan con montacargas o diablitos a mover. En el aeropuerto es tú solito lo tienes que abrir. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a decir, vemos la factura, decimos, ok, vienen 15 modelos, vienen 15 cajas, vamos a abrir 2, 3 cajas. Si coincide, adelante. Si es un cliente nuevo, pues con la pena, si nos quedamos todo el día a checar las mercancías para disminuir el riesgo. Igual en paquetería, los agentes aduanales que trabajan con la paquetería hacen lo mismo, pero a veces es imposible checar todo el nivel de carga. Si tú, vamos a decir, ya tienes un volumen de venta, vamos, si tú vendes al mes ya 10,000 piezas o vendes X, 500 piezas, si tú te estás jugando el volado a decir, que pase por paquetería, que pase por paquetería, si algún día te llegan a retener la mercancía, tú ya le vas a quedar mal al cliente. Entonces, si quieres hacer las cosas bien, presenta toda tu normativa. Ese es mi recomendación. Ahora, la paquetería tal vez suena como lo más hermoso que pueda pasar y no es así. La paquetería no es deducible de impuestos. Tú no puedes deducir impuestos con paquetería. ¿Por qué? Porque el pedimento, para no confundirlos, es el documento que avala legal entrada y salida de las mercancías. No viene a su nombre, va a venir a nombre tal vez de la paquetería. Solo cuando ustedes ya tienen a su agente aduanal personal, ahí ya ustedes pueden, vamos a decir, deducir impuestos y comprobar que pagaron tantos contribuciones, que su mercancía es legal, que cumplieron con regulaciones, etcétera, etcétera. Y van a decir otra vez, Tony, a mí que me importa deducir impuestos. Cuando tú ya estás incrementando tu volumen, sí te interesa eso. Yo cuando inicié en redes sociales decía, a mí no me interesa facturar, a mí no me interesa esto, pero conforme vas teniendo ingresos, pues, bueno, en lo personal, yo tengo miedo o te empieza a dar miedo de que haya discrepancia fiscal y que el SAT diga, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te estás metiendo tanto dinero? Compruébamelo. Entonces, mejor, pues te das de alta en Hacienda y ya empiezas a facturar para estar bien en tu contabilidad. Recuerden que hay que quitarnos esa mentalidad de, no, que hay que evadir así los impuestos, hay que cambiar a Latinoamérica, hay que cambiar a México, porque por eso somos el limbo, somos la puerta de atrás de las países potencias, principalmente de Estados Unidos, porque nos encanta andar haciendo este tipo de prácticas y por eso muchas veces aduanas se pone tan rudo o tan, vamos a decir, estricto en estar revisando las mercancías. Eso fue más o menos el proceso o lo que deben de pensar en una importación para no equivocarse. Quítense el miedo a importar, no tiene nada de malo. Ahí en mi canal de Instagram he hecho algunas importaciones pequeñas por paquetería para que ustedes digan, ok, sí se puede. Porque si yo les digo, miren, les enseño este contenedor, tal vez ustedes ven a años luz lo que es un contenedor, pero los que importaron un contenedor probablemente empezaron con una carga aérea. Entonces, ahí los espero en mi canal de Instagram o mi canal de TikTok. A veces en TikTok no les puedo subir un contenido porque TikTok no me deja subir contenido, vamos a decir, documentos, y me los bajan. Pero en Instagram sí los puedo subir y ahí les subo realmente cómo es el día a día en una aduana, qué hacemos en una aduana, cómo nosotros como agencia aduanal los podemos ayudar, porque más allá de que nos vean como enemigos, no somos enemigos, somos responsables solidarios con el importador. Entonces nos interesa mucho que ustedes estén seguros, que ustedes cumplan con las normativas para que puedan seguir importando, pero a la par también somos coadyuvantes de la autoridad. O sea, una agencia aduanal pertenece al sector privado, pero coadyuva con aduanas, que es el sector gubernamental. Por eso ahí mucha gente se confunde como de la agencia aduanal, que es, somos
sector privado, pero estamos para ayudarlos. Entonces, aduaneros, los espero en mi canal de Instagram, de TikTok, para cualquier pregunta que tengan de esta conferencia o cualquier duda que tengan de su mercancía, los podamos auxiliar y recuerda que estás solamente a un clic de empezar tu emprendimiento. Me gustaría despedirme con ustedes, como dijera el escorpión dorado, con el grito de guerra. Yo soy Tony, el aduanero.